Curiosamente, la eficacia social o simbólica sugerida por la relación micro-macrocosmos entre el yo, la sociedad y la naturaleza se complementaba con un enfoque aparentemente reduccionista y cuasi biomédico para curar enfermedades. Aunque Shinen Qigong entendía la sanación del individuo como inseparable de la curación de la enfermedad de la sociedad, en la práctica el grupo adoptaba una concepción relativamente limitada de la enfermedad y utilizaba radiografías y ecografía en modo B para medir los resultados del tratamiento. De hecho, la ciencia del Qigong postulaba la redundancia de explicaciones que descentran la eficacia fisiológica de su práctica, e incluso buscaba explicar los rituales médicos y religiosos en su totalidad a través de los efectos materiales del Qi en el cuerpo. La relación entre el yo y la sociedad entonces estaba lejos de ser metafórica, siendo una realidad material, mientras que la presente tesis se refiere a la sanación de la enfermedad. Desde la perspectiva de los practicantes, Shinen Qigong curaba enfermedades y no requería de la generosidad conceptual del construccionismo social. Esto se refleja en la referencia del título a la curación del capitalismo, implicando, por así decirlo, la restitución material de los destinos individuales y colectivos. 1.7. Panorama de los capítulos. He introducido el contexto sociopolítico de la era post-Mao, el surgimiento de la campaña para la construcción de la civilización espiritual socialista china y las fiebres culturales que recorrieron la sociedad china durante la primera década de la era de apertura y reforma. He sugerido que Shinen Qigong y la fiebre del Qigong chino en general deben entenderse en relación con los profundos cambios de esa época, los cuales influyeron notablemente en la articulación de las creencias y prácticas del Qigong, en particular en la construcción de una ciencia del Qigong revolucionaria, que caracterizó al movimiento chino de Qigong entre principios de los años 80 y finales de los 90. He planteado que muchos practicantes de Shinen Qigong estaban profundamente comprometidos con el socialismo chino, en un clima marcado por la profunda desilusión hacia la ortodoxia política, y he propuesto las nociones de biopoder y gubernamentalidad neosocialista como una forma de comprender a los seguidores de Shinen Qigong, tanto como expresión de su propia agencia relativamente libre, como contribuyentes al discurso más amplio patrocinado por el Estado de la civilización espiritual socialista. En el segundo capítulo presento al fundador de Shinen Qigong y miembro del partido Pan Min, la ideología organizativa y las redes políticas del grupo de Qigong que ayudó a crear, y el curioso criollo postsocialista de ideología político sino-marxista, filosofía natural de fines del siglo XIX, y conceptos religiosos y médicos tradicionales chinos que constituyen las creencias y prácticas de los seguidores de Shinen Qigong. En el capítulo siguiente presento los centros de entrenamiento, rehabilitación y investigación operados por el grupo en el norte de la RPC entre 1989 y 1999, cuando llevó a cabo lo que podría haber sido el intento más sistemático de base para construir una ciencia del Qigong, y trató a más de 310.000 visitantes, muchos terminales, usando únicamente Shinen Qigong. Basándome en entrevistas y documentos internos, ilustro cómo el centro estaba impregnado de una renovada creencia en el potencial liberador de la utopía comunista. Liderado por Pan Ming, el ejemplar cuadro y científico del Qigong proporcionó un modelo de comuna inspirado en el potencial revolucionario de Shinen Qigong. Luego me centro en la transmisión doméstica de la práctica. Comienzo con una breve discusión sobre la misión histórica del grupo, o causa, para continuar la tarea de la revolución comunista, y discuto cómo los practicantes crearon una red nacional de organizaciones de investigación que realizaron investigaciones científico-Qigong en colaboración con universidades chinas. Sigo a los practicantes mientras introducen la práctica en escuelas públicas, campamentos militares y sanatorios, instalaciones de seguridad pública y correccionales, y clínicas de rehabilitación de drogas, a menudo con el efecto de fortalecer la conformidad y la disciplina.
y, en el caso de una campaña extendida de alivio de la pobreza, de alinear las actividades organizativas de Shinen Qigong con las prioridades nacionales de modernización socialista. Luego discuto brevemente el abrupto fin del ámbito del Qigong y la cesación de todas las actividades oficialmente sancionadas de Shinen Qigong en la RPC en 1999, tras la represión del movimiento milenarista militante inspirado en Falun Gong. eh, el siguiente capítulo se centra en la visión global del grupo. Retomando el tema de la civilización espiritual socialista china y la misión histórica de Shinen Qigong, sugiero que, bajo la superficie cliché de los lemas políticos, Pan Ming desarrolló una crítica conservadora pero sorprendentemente perspicaz del capitalismo contemporáneo. Esbozo cómo Pan Ming comparó el renacimiento de la cultura tradicional china y la llegada del Datong, una sociedad ideal confuciana y daoísta, con la vindicación final de la revolución comunista, la resurrección de la Internacional Comunista y la entrada de la humanidad en una utopía espiritual política global. El papel de Shinen Qigong era combinar la liberación política de Mao Zedong y la liberación económica promovida por Deng Xiaoping con la liberación del ámbito de la vida alcanzada a través de la ciencia del Qigong. En última instancia, el dominio de las leyes de la vida, la conciencia humana y el universo conduciría a la culminación de la ciencia del hombre predicha por Marx y al desarrollo de las extraordinarias capacidades latentes de la humanidad. En el capítulo siguiente, utilizo entrevistas, fuentes primarias en chino e inglés, incluidos sitios web y redes sociales, el estudio de Lim Chi-han sobre maestros y estudiantes de Shinen Qigong en Singapur, y mi propia observación participante para rastrear la difusión de la práctica fuera de la RPC y la circulación y reinvención de las creencias, prácticas y convicciones ideológicas del grupo. Mientras pasaban de seguidores comprometidos de primera generación que visitaron o vivieron en el centro durante los años 90 a una nueva segunda generación de estudiantes chinos en el extranjero, ubicados principalmente en el sudeste asiático, y a una red global de seguidores no chinos de carácter laxo. Discuto el caso de Fuerza Integral, un gran grupo mexicano de practicantes que introdujo Shinen Qigong en prisiones mexicanas y entre gerentes intermedios corporativos, mientras conservaba algunos de los matices utópicos y nacionalistas culturales que caracterizaron el discurso de Shinen Qigong en la RPC. Concluyo con una breve discusión sobre dos grupos de practicantes que se conectan mediante software de videoconferencia para continuar construyendo un campo global de Qi, con la esperanza de impulsar un cambio de paradigma social y político mundial basado en los valores centrales de la civilización espiritual socialista china, como el autocultivo, la familia y la armonía. El octavo capítulo examina más de cerca la transformación del discurso de Shinen Qigong fuera de la RPC después de 1999. Basándose en 10 años de experiencia personal y observación participante, sigue al maestro Yang, posteriormente Rongzi, un maestro de Shinen Qigong que había completado la intensiva formación docente de 2 años en el centro, llegó a ser jefe de una de las unidades de tratamiento de rehabilitación y salió de la RPC para difundir la causa de Shinen Qigong en el extranjero tras el fin del movimiento de Qigong chino. Lejos de tratarse de una difusión simple de creencias y prácticas internamente coherentes e inextricablemente ligadas al contexto sociopolítico post-Mao, este estudio de caso sugiere que Shinen Qigong se transformó en una nueva ciencia de la vida que adaptó creativamente conceptos clave de Shinen Qigong, como el poder de un pequeño grupo de practicantes comprometidos y disciplinados para influir en el curso de la historia mundial, la creencia en el descubrimiento inminente y revolucionario del Qi, los campos de Qi y las extraordinarias capacidades no explotadas de la conciencia humana.
y la importancia crítica de que los individuos evalúen y corrijan constantemente su propia conducta para crear un colectivo armonioso. Cierro el capítulo con un relato de la crítica cada vez más urgente de Ronzi al capitalismo, fundada en profundas preocupaciones ecológicas y un sentido apremiante de que la humanidad debe asumir radicalmente el curso de la historia si desea materializar el verdadero potencial de la civilización humana. En la discusión final propongo las nociones de técnicas religiosas del cuerpo y estados alterados de conciencia y de historia como alternativa al enfoque Foucaultiano esbozado en la introducción. Más que reducir la afinidad ideológica de Sinéad Qigong a una expresión de gubernamentalidad neosocialista, la práctica de tales técnicas puede entenderse como capaz de inducir un cambio fenomenológico en la percepción, profundamente resonante con el ideal utópico del comunismo. La disolución de las fronteras entre el yo, el otro y la sociedad, y la pérdida de interés en la acumulación de propiedad privada. Basándome en Jeffrey Kripal, comparo el proyecto espiritual político de Sinéad Qigong con las creencias de místicos estadounidenses del Instituto de Salem en California, y de investigadores soviéticos de lo paranormal, quienes, en el ocaso de la Guerra Fría, se involucraron en un prolongado esfuerzo de diplomacia ciudadana que contribuyó significativamente a la caída del telón de acero. Sugiero que el cambio perceptual provocado por la práctica de Sinéad Qigong puede entenderse como la producción de un modo subjuntivo de construcción de significado que reorienta a los practicantes de preocupaciones individuales hacia preocupaciones colectivas. En la RPC, esto se reflejaba en el imaginario utópico comunista del grupo, en la ciencia de la vida abordada en el capítulo precedente, en una crítica ecofeminista de la relación explotadora de la sociedad con la madre naturaleza, y en la creencia en una futura revolución espiritual que podría decidir el curso futuro de la humanidad. Sinéad Qigong, una ciencia del Qigong. Entre nuestras tropas de Sinéad Qigong, todos somos camaradas con el propósito de un objetivo compartido en común. Construir la cultura del Qigong, crear el comunismo, unirnos para la liberación de la humanidad. La lucha por la construcción de la cultura del Qigong. Discurso dado por Pan Ming, 1994. 2.1. Pang Heming. Cuadro del partido y gran maestro de Qigong. Nacido en septiembre de 1940, en el condado de Dingxing, en la provincia de Hebei, Pang Heming fue influenciado por el budismo, el taoísmo, las artes marciales y la medicina china desde su juventud. Según su biografía oficial, se graduó de la Escuela de Medicina de Beijing en 1958 y comenzó a practicar la medicina occidental en servicios ambulatorios. Entre 1958 y 1962 continuó sus estudios de medicina tradicional china en la Asociación Médica de Beijing y posteriormente asumió un puesto en servicios médicos ambulatorios como médico de medicina tradicional china. Durante su estudio de medicina tradicional, comenzó a estudiar Qigong y practicar el budismo. A partir de 1964, intensificó su estudio de las artes marciales. En la década de 1970, según su biografía, estudió además métodos de autocultivo taoísta y fue estudiante de 10 consumados estudiantes de Qigong y artes marciales de la generación anterior. Aparte de estas referencias genéricas, haber estudiado con numerosos maestros no nombrados pero altamente consumados, la biografía de Pan Ming se aparta notablemente del estilo hagiográfico estudiado típico de los maestros carismáticos de Qigong. Es relativamente breve y no hace ningún intento de retratarlo como poseedor de carisma sobrenatural, mientras que grandes maestros como Yang Hongbao, fundador de Chonggong, Li Hongxi, fundador de Falun Gong, o Yang Meiyun, fundadora de Dayan Gong, a menudo tejían elaborados mitos alrededor de sus personalidades. La persona pública de Pan Ming era deliberadamente discreta, tan temprano como 1984, pero particularmente después de 1989, cuando la práctica ganó popularidad, Pan Ming buscó evitar crear superstición individual
Insistió en que no quería crear una relación maestro-aprendiz, ya que él también aprendía de sus estudiantes, quienes por lo tanto debían ser vistos como sus camaradas. Rechazó relatos legendarios sobre sí mismo y afirmó que no quería crear aires de una puerta hacia la iluminación y convertir a Chineng Qigong en una camarilla de seguidores de Pang. A partir de 1988, Pang Ming comenzó a repetir incansablemente su deseo de no ser objeto de un culto a la personalidad y de alabanza innecesaria, que gran parte de su conocimiento y los logros de Shinen Qigong se debían a sus camaradas, que elevarlo a una posición inapropiada paralizaría a Shinen Qigong si dejara de enseñar, y que todos los líderes de puntos de práctica deberían eliminar cualquier tipo de adoración personal, lo cual contradecía la naturaleza científica de Shinen Qigong. Cada uno de nuestros camaradas es igual. No tratamos de construir prestigio al enseñar las prácticas, sino que abogamos por la ciencia, la teoría de Shinen Qigong y los efectos de Shinen Qigong. No promover a alguna persona. El propio Pang Ming podría haber entendido un poco más sobre teoría que sus camaradas, pero eso era meramente porque había comenzado a practicar un poco antes que otros, y sus camaradas no deberían confundir el principio de respetar al maestro con la superstición individual. Cualquier maestro que cometiera el error de aceptar esta confusión debería ser criticado y debería cambiar. Al viajar para dar conferencias, Pang Ming solicitaba al anfitrión proporcionar una habitación con baño adjunto, no una suite, no organizar un banquete en su honor, solo ser acompañado por unas pocas personas para mostrar el camino, promover la ocasión discretamente y no llamarlo maestro o gran maestro. Quizás lo más difícil de aceptar, ciertamente entre algunos maestros que enseñaron Shinen Qigong fuera de la RPC después de 1999, fue que rechazó formar un círculo interno de estudiantes y rechazó a cualquiera que afirmara haber sido enseñado personalmente por él. En conjunto, esto tenía la intención de ser pionero de una nueva forma de relaciones interpersonales dentro de las organizaciones socialistas de Qigong. En términos del carisma típico por el cual los maestros chinos de Qigong se distinguían, poderes curativos, virtud, iniciación en una tradición y estatus como persona de ciencia, Pang Ming desempeñó principalmente el papel de un erudito del Qigong, un miembro ejemplar del partido, científico y hombre de virtud. A diferencia de la mayoría de los otros maestros de Qigong, que generalmente tenían un estatus ordinario en la sociedad, Pang Ming era tanto relativamente educado como tenía un impecable historial partidario. En lugar de la narrativa apoteósica de Chu Shanle comúnmente encontrada en relatos biográficos de maestros de Qigong, Pang Ming enfatizó sus credenciales educativas y políticas y su aspiración de elaborar una síntesis teórica y práctica de la medicina china y occidental, am, que culminó en su creación de Shinen Qigong. Característicamente para Shinen Qigong, esta postura era a la vez significativa políticamente y fundamentalmente congruente con las creencias Qigong científicas del grupo. El rechazo de la adulación personal reflejaba tanto una comprensión pragmática de la asociación políticamente arriesgada de los cultos a la personalidad con movimientos de masas incontrolables, como una preferencia personal por un liderazgo discreto, burocrático e igualitario basado en una comprensión objetiva de las leyes de la conciencia humana. Este punto se ejemplifica con una amonestación hecha en una conferencia de intercambio académico de ciencia de Shinen Qigong, ver sección 3.3, el centro de investigación de dos practicantes, el camarada Zhao Haichao y un ingeniero informático llamado Wu, cuyos cálculos renales habían desaparecido durante la práctica, y que habían atribuido su éxito a Pang Ming. En respuesta a sus elogios entusiastas, Pang Ming reiteró que el profundo respeto de hecho aumentaba la efectividad de la práctica de Qigong, pero no debido al cliché de las artes marciales de que un santo medita en una cueva de montaña y de repente tiene una intuición de que su estudiante necesita ayuda, eh,
sino debido a una interpretación del dicho de la dinastía Song de que el respeto debe venir desde adentro. En consecuencia, el verdadero respeto, es decir, interno, fortalece la conciencia, mejorando profundamente el resultado de la práctica de Qigong. Por lo tanto, el principio de respetar al maestro y valorar el Dao no debería dirigirse hacia el maestro, sino hacia uno mismo, otros estudiantes y las amplias masas, un principio que un maestro resumió con la máxima confuciana de que de 3 personas, una puede ser mi maestro. Aunque la terapia de chi externo se usaba para curar enfermedades terminales, ver sección 2.4.1 envío de chi, y no todos estaban igualmente dotados en esto, solo aquellos que carecían de comprensión de la ciencia del Qigong y no confiaban en el poder de su propia conciencia, atribuían sus resultados curativos a figuras divinas o se daban aires sobre su propia capacidad de curar personas. Los verdaderos científicos del Qigong comprendían la ley subyacente de la conciencia y reconocían en la adoración de individuos un error vulgar que contradecía el curso natural de las cosas. Como un miembro ejemplar del partido, Pan Ming no solo era un experto en su campo, sino también rojo, es decir, un modelo de ejemplaridad socialista. Según su biografía oficial, entre mediados de la década de 1960 y principios de la década de 1970, Pan Ming había estudiado intensiva y sistemáticamente el marxismo, y leyó todas las obras de Marx, Engels, Lenin y Mao. Esto solidificó su visión del mundo científica y su metodología, y creó una base teórica y práctica sólida y fuerte para la creación de la ciencia de Shinen Qigong. En un momento en que pocos intelectuales defenderían en privado las teorías de Marx, y mucho menos de Lenin, Stalin y Mao, como guías para el pensamiento y la acción presentes, Pan Ming defendió el sino-marxismo y el espíritu de la Internacional Comunista. Cuando se le preguntó sobre su impresión personal de Pan Ming Hao Waimu, el líder de la sección de Qigong del Instituto Nacional de Investigación de Artes Marciales de la Comisión Nacional de Deportes, que más tarde administraría la rectificación del medio del Qigong, ver sección 4.5, Jinen Qigong y la rectificación del medio del Qigong. Cuando uno lo escucha presentando una situación y la presentación de problemas, uno se da cuenta de que él estricta y conscientemente orienta el Qigong y su propio comportamiento en los principios fundamentales del marxismo-leninismo, el pensamiento de Mao Zedong, las teorías de Deng Xiaoping y las directrices políticas básicas del partido. Esto es muy raro y encomiable y merece el mayor respeto. En general, su intento de mantener la unidad con el gobierno central es notable y expresa su alto carácter político interno. Este sentimiento se hizo eco en su biografía, que afirmaba que en la vida cotidiana, mientras trabaja, etc., ejerce una autodisciplina aún mayor, es completamente sano, vive frugal y humildemente, y en todos los aspectos expresa la función ejemplar de un miembro del Partido Comunista Chino. Aunque tales fervientes proclamaciones de lealtad no son notables entre los intelectuales públicos chinos, la teoría sino-marxista impregnó profundamente cada aspecto de la práctica de Shinen Qigong, hasta el punto de que Shinen Qigong puede entenderse como una expresión práctica del socialismo chino en forma de un régimen integral de autocultivo. Una característica destacada de la biografía de Pan Ming y de sus escritos Qigong científicos en general era su uso del lenguaje ideológico altamente cargado, particularmente con respecto a la dialéctica entre teoría y práctica, el descartar la escoria y preservar la esencia y el reflejar la esencia y las leyes inherentes de la naturaleza, la elaboración de un sistema de conceptos y teorías, y el énfasis en tener una dirección clara y perspectiva de largo alcance. Como argumentó Mao en su ensayo sobre la práctica, para reflejar una cosa en su totalidad, reflejar su esencia, reflejar sus leyes inherentes, es necesario, a través del ejercicio del pensamiento, reconstruir los ricos datos de la percepción sensorial, descartando la escoria y seleccionando lo esencial.
eliminando lo falso y reteniendo lo verdadero, procediendo de lo uno a lo otro y de lo exterior a lo interior, a fin de formar un sistema de conceptos y teorías. Es necesario hacer un salto del conocimiento perceptual al conocimiento racional. La interacción entre el conocimiento perceptual y racional formó un hilo conductor tejido a lo largo de las voluminosas obras de Pan Ming sobre la ciencia del Qigong. Según su biografía, su trabajo como médico y su comprensión del Qigong, de hecho, se derivaron de ese mismo principio popularizado por Mao. La educación teórica de Pan Ming en medicina china y occidental sentó las bases para su estudio intensivo de textos clásicos de Qigong y la profundización de sus habilidades de Qigong, a su vez, creó las precondiciones para la mejora de sus habilidades diagnósticas y terapéuticas en medicina. Ambos se promovieron mutuamente, de modo que pudo tratar enfermedades mucho más complicadas y graves en su trabajo clínico. Del mismo modo, el salto del conocimiento perceptual al conocimiento racional de Mao, aquí retratado como la interacción entre el conocimiento derivado del estudio y la práctica del Qigong y el derivado de la medicina china y occidental, culmina en eliminar lo falso y retener lo verdadero de las prácticas tradicionales de Qigong. Como hombre de ciencia, concentró su energía en descartar la escoria y seleccionar la esencia de la práctica tradicional de autocultivo, y desarrolló un sistema de conceptos y teorías para reflejar la esencia y las leyes inherentes de la naturaleza. Gran parte del carisma de Pan Ming derivó así de la percepción generalizada tanto entre sus seguidores chinos como no chinos, de que a diferencia de la mayoría de los otros maestros de Qigong, Pan Ming no era, para citar a Mao una vez más, uno de esos hombres prácticos vulgares que respetan la experiencia pero desprecian la teoría, y por lo tanto no pueden tener una visión integral de un proceso objetivo completo, carecen de dirección clara y perspectiva de largo alcance, y se muestran complacientes por éxitos ocasionales y vislumbres de la verdad. El estilo y vocabulario utilizados en la epistemología maoísta impregnaron gran parte del discurso de Shinen Qigong, y a sus practicantes les gustaba señalar que Shinen Qigong, a diferencia de otros sistemas de Qigong, se basaba en una visión integral que le da una dirección clara y perspectiva de largo alcance. La visión dominante dada por la altura de la teoría, un tropo retórico comúnmente usado de la filosofía política marxista-leninista, para legitimar el poder de una pequeña vanguardia equipada con ideas correctas, aquí se tradujo en el privilegio epistémico proporcionado por la ciencia del Qigong. Shinen Qigong era el primer sistema de Qigong verdaderamente científico y el único grupo en dedicarse unánimemente a la creación de una nueva ciencia de la vida humana. Según el propio relato de Pan Ming, la creación de Shinen Qigong fue resultado de la tercera sesión plenaria del X Comité Central, celebrada en 1978, que había marcado el comienzo de la política de apertura y reforma, y llevó al renacimiento de muchos tesoros del pueblo chino que habían sido dejados de lado durante la Revolución Cultural. Los llamamientos de algunas personas conocedoras a cuadros del partido no nombrados habían obligado al liderazgo reformista a decidir que el Qigong tradicional debería ser reformado, adaptado para las masas y convertido en una nueva forma de Qigong adecuada para los requisitos del socialismo actual. En 1979, motivado por este desarrollo, Pan Ming comenzó a recopilar lo que había aprendido en los últimos 20 años y ponerlo al servicio del público. En 1980, creó el primer método de práctica de Shinen Qigong, y en el mismo año comenzó su periodo de prueba para convertirse en miembro del partido. En febrero de 1981, Pan Ming enseñó por primera vez en público una versión temprana de los métodos de práctica. Ver sección 2.4 Prácticas. El método combinaba la esencia de las prácticas tradicionales taoístas, budistas, confucianas, médicas, de artes marciales populares y otras con logros científicos modernos que se sintetizaron según el marco teórico de la teoría de totalidad Hunyuan y guiados por la filosofía marxista, ver sección 2.3 Creencias. El resto de la biografía de Pan Ming giraba exclusivamente en torno a su participación en lo que anteriormente se ha caracterizado como el sector del Qigong chino,
la red estrechamente unida de cuadros del partido, científicos, autoridades médicas y líderes militares que a la vez avivaron y controlaron el movimiento de Qigong durante las décadas de 1980 y 1990. En febrero de 1979, participó en el Simposio Nacional para la Unificación de la Medicina China y Occidental organizado por el Ministerio de Salud. En julio de 1979, Pan Ming fue uno de los organizadores de la primera Conferencia Nacional de Informe de Trabajo de Qigong, organizada por el ex jefe de la Oficina de Medicina China del Ministerio de Salud, Lu Bingui. En el mismo año, Pan Ming inició la fundación de la Sociedad de Investigación de Qigong de Beijing. Esta se convirtió en la primera asociación académica de masas en tomar como su misión la preservación para las generaciones futuras del Qigong, descrito como una joya de la cultura de la patria, con una historia ininterrumpida de 2000 años. La sociedad operaba bajo la protección de la Asociación de Ciencia y Tecnología de Beijing y fue apoyada activamente por el Sindicato Laboral de Beijing. Como el liderazgo superior del centro de Shinen Qigong, la sociedad incluía muchos cuadros retirados del partido y militares con interés en el Qigong, y se convirtió en un guardián para nuevas organizaciones de Qigong que buscaban enseñar sus métodos públicamente. Ver sección 4.2.3, Asociaciones de Investigación. Pan Ming se convirtió en el jefe de su comité consultor y editor adjunto de su publicación insignia, El Qigong de Ciencia Oriental. Lanzada en 1986, esta publicación periódica se convirtió en el principal portavoz para la diseminación de la ideología del partido en el medio del Qigong. La mayor parte de su contenido programático fue escrito por Pan Ming, quien contribuyó regularmente con editoriales anónimos y artículos firmados sobre teoría del Qigong y la importancia de la ideología del partido en el desarrollo saludable del movimiento de Qigong. Ver sección 1.5.1, literatura primaria. A principios de la década de 1980, el movimiento chino de Qigong se institucionalizó cada vez más. La primera conferencia académica nacional sobre Qigong, celebrada en 1981 en Baoding, sentó las bases de la Sociedad de Investigación Científica de Qigong de toda China. En la primavera de 1981, Pan Ming enseñó el primer curso sobre la emisión de Qi externo organizado por la Asociación de Investigación de Qigong de Beijing. Un evento que, como señaló su biografía, nada menos que demostró la existencia material del Qi y por lo tanto hizo que el desarrollo del Qigong entrara en un nuevo periodo histórico. En 1985 comenzó a viajar por Shijiazhuang y Beijing para enseñar sus teorías y métodos de práctica a un número creciente de practicantes. Y desde finales de 1984 hasta principios de 1985, Pan Ming comenzó a usar el método de organizar un campo de Qi en su práctica médica. En 1986 publicó públicamente su método y lo convirtió en una característica definitoria de Shinen Qigong. Su biografía acredita este momento con inaugurar una nueva sección en la historia de la tecnología aplicada del Qi externo. Si bien la afirmación de que Pan Ming había demostrado por sí solo la existencia material del Qi puede ser una exageración, sí parece haber estado entre los primeros maestros que, al igual que la superestrella del Qigong y favorito de la élite científico-militar Yan Xing, elaboró un conjunto de preceptos teóricos para explicar los efectos curativos milagrosos producidos por las prácticas de masas de Qigong que se extendían rápidamente. En 1987, Pan Ming enseñó la primera especialización de nivel universitario nacional en Qigong. En el Departamento de Ejercicios de Salud Oriental en la Universidad Diurna, ubicada en el prestigioso distrito Haidian de Beijing,
donde actuó como subdirector del departamento y enseñó la asignatura de Qigong. A mediados de la década de 1990, un periodo en que el fermento del medio del Qigong comenzó a plantear amenazas crecientes al liderazgo del partido. Pan Ming había ganado una serie de distinciones que atestiguaban su lealtad a la línea del partido. En 1994, la Oficina de Educación de Qin Huang Dao lo nombró miembro destacado del partido y entre 1992 y 1995 también lo honró como trabajador progresista. En 1995, la Oficina de Higiene de Feng Grun siguió el ejemplo y lo honró con el mismo título. Sin duda, Pan Ming parece haber desempeñado el papel del miembro ejemplar del partido bellamente. Ninguna de las críticas que surgieron en la era post-Mao temprana parece haber dejado huella en su obra, y aparte de las más breves admisiones de los reveses del gran salto adelante y la revolución cultural, uno busca en vano señales de compromiso intelectual con las tres crisis de creencia que barrieron la sociedad china después de la muerte del líder. Ver sección 1.1 Antecedentes. No parece haber rastro del debate post-Mao sobre la alienación socialista y las dudas privadas mantenidas por muchos, si no la mayoría, de los intelectuales chinos en ese momento. De manera similar, aunque presentó a Sineng Qigong como un resultado directo de la política de apertura y reforma, los errores de la revolución cultural parecen no haber dejado un regusto amargo a su fervor ideológico, y no hay indicio del estado de ánimo reflexivo de la literatura de autorreflexión, que había definido el discurso intelectual público durante sus años formativos. Esto podría parecer menos sorprendente considerando sus lamentos, incluso por la caída de Stalin y el reformismo capitalista de Junior Cho. Pan Ming parecía estar firmemente alineado con la posición oficial del gobierno durante los eventos estudiantiles de 1989, que marcaron la culminación de una década de fermentación social e intelectual sin precedentes y contó con el apoyo de grandes franjas de intelectuales culturales. Esto se ejemplifica con el siguiente relato de primera mano de una sesión de preguntas y respuestas celebrada la tarde del 21 de mayo de 1989 en el Salón de Actos del primer centro físico del grupo, el Instituto de Capacitación Avanzada de Sineng Qigong de Shijiazhuang, ver sección 3.1, el Centro de Capacitación. Las preguntas de los estudiantes, escritas en trozos de papel para que Pan Ming las respondiera, se acumulaban en el escenario. Después de un tiempo, la pila creció demasiado, y Pan Ming dejó de leerlas y responderlas de una vez. Dirigiéndose al auditorio, dijo: «Hay algunos estudiantes que realmente quieren que hable sobre los eventos recientes en Beijing. No había tenido la intención de responder esa pregunta, pero ahora tengo que hablar de ello. Quieren que apoye ciertas manifestaciones estudiantiles, pero no comprendo completamente qué pretenden y qué apoyan realmente. Los estudiantes quieren oponerse a la corrupción y mejorar el sistema de gobierno, esto es comprensible. Pero el gobierno ya está trabajando en estos asuntos y necesitan darle tiempo para resolver estos problemas. ¿Realmente quieren escuchar mi postura sobre esto? Considero que la estabilidad es fundamental, porque acciones apresuradas no solo no resolverán el problema, sino que podrían complicar la situación. Este no es un asunto simple, tengo que ser claro en esto, porque las decisiones importantes requieren reflexión cuidadosa. Si Pan Ming tenía algún interés en la reforma política, su denuncia del movimiento democrático seguramente podría haber sido más ambivalente, permitiendo espacio para la interpretación, a fin de mantener su integridad como miembro del partido. En cualquier caso, esto parece improbable considerando tanto su considerable inversión en el status quo, como su mordaz y apasionada crítica de la decadencia burguesa occidental. Ver sección 5.1, la confusión del mundo moderno, cuyos principios centrales habían sido una inspiración para muchos en el movimiento democrático. Una indicación de hasta dónde estaba dispuesto a llegar Pan Ming para demostrar su lealtad se encuentra en una conferencia celebrada en la Escuela de Deportes de Taipei en Taiwán. Al llegar al salón de conferencias, encontró que estaba decorado con 8 banderas que mostraban un cielo azul y sol blanco, la bandera nacional taiwanesa.
Pan Ming inmediatamente exigió que se retiraran las banderas o se negaría a dar la conferencia. La escuela no estaba muy contenta con esta solicitud, pero finalmente no pudo evitar retirar las banderas. Luego dio su conferencia, según lo planeado, y así evitó una influencia política negativa. El entusiasmo de Pan Ming por la reunificación se vuelve más curioso considerando la significativa popularidad de Sinen Qigong en Taiwán, donde la práctica se convirtió en una de las formas más populares de Qigong, organizado durante las décadas de 1990 y 2000. Ver sección 6.2 Redes de practicantes en Asia Oriental y Sudoriental. A medida que el sector del Qigong estuvo bajo un escrutinio cada vez mayor a mediados y finales de la década de 1990, Pan Ming se volvió muy consciente de las crecientes tendencias de los maestros de Qigong de usar la ideología del partido como pretexto para presentar sus propias ideas. En una entrevista con el periódico económico chino el 11 de agosto de 1995, lamentó: "En estos días algunos grandes maestros de Qigong han cambiado sus máscaras y también están comenzando a hablar de liderar el desarrollo del Qigong con el materialismo dialéctico histórico. En realidad, algunas personas ven el marxismo solo como una figura decorativa, porque saben que si hablan directamente de superstición, demonios y fantasmas, no pueden justificarse, así que disfrazan sus ideas. Al frente, un poco de marxismo, en el medio hablan de fantasmas y demonios otra vez, y al final se decoran con marxismo-leninismo. Por esta razón, es necesario evaluar de manera integral los métodos y principios de práctica para ver si corresponden con el materialismo dialéctico. Lo notable aquí no era tanto su denuncia programática de maestros de Qigong heterodoxos, sino su exigencia de que los principios y métodos de práctica mismos correspondieran con el materialismo dialéctico. Sin duda, los métodos de práctica de Sinen Qigong se basaban en la teoría de Pan Ming del Qi Hun Yuan, que a su vez estaba fuertemente inspirada por los principios del materialismo dialéctico. Ver sección 2.3 Creencias. De hecho, su organización tomó como su objetivo general la elevación de la humanidad del reino de la necesidad al reino de la libertad, a través de la aplicación del materialismo dialéctico e histórico. Ver sección 2.2 Ideología organizacional. Con este fin, tan temprano como 1983, un momento en que pocos proclamarían su amor por el socialismo, la primera publicación de Pan Ming contenía resonantes respaldos de la contribución de Sinen Qigong a la construcción de la civilización espiritual socialista china, que fue aclamada como una primicia histórica en la historia del Qigong y el socialismo chino. Los escritos de Pan Ming estaban maduros con extensas y sorprendentemente matizadas discusiones sobre el papel de Sinen Qigong en el logro del comunismo, basadas en la convergencia fundamental del socialismo chino y la causa del Qigong. Como argumentó Pan Ming en un discurso dado en honor al 100 grado aniversario del cumpleaños de Mao Zedong, Mao había dicho que la construcción del socialismo requería, entre otras cosas, independencia y autonomía, fortalecimiento a través de los propios esfuerzos, eliminación de la superstición y liberación de la mente, y estas también eran una necesidad en la búsqueda de la causa del Qigong. El fervor ideológico de Pan Ming llegó tan lejos como para obligar a 2 editores a solicitarle que retirara un ensayo de un volumen recopilado de materiales educativos del partido titulado Sobre el desarrollo saludable de Sinen Qigong, porque su tono político fue considerado demasiado entusiasta. De manera similar, en un ensayo titulado Fortalecer la convicción de la lucha por el comunismo, Pan Ming se quejó de que su editor había solicitado la eliminación de más de 20 citas de Marx en la publicación de uno de sus libros. De hecho, Pan Ming y muchos practicantes de Sinen Qigong no se limitaron al ensayo estéril de consignas ideológicas ampliamente utilizadas en la esfera pública china para señalar conformidad con la dirección siempre cambiante del partido, sino que extendieron creativamente la ortodoxia ideológica con sus propias creencias.
Como es evidente en los capítulos subsiguientes, muchos practicantes intentaron seriamente conceptualizar la ciencia del Qigong, y Jinen Qigong en particular, como una extensión teórica y práctica del partido. Como declaró Pan Ming durante una actividad de educación política sobre la fiebre del petróleo de Daqing, celebrada en el centro, seguir los requisitos del espíritu de la batalla de Daqing no es suficiente. También tenemos que integrar las conclusiones extraídas de Daqing y elevar los estándares según las características especiales del Qigong. Entendido correctamente, Shinen Qigong y la causa del partido eran una y la misma cosa. Una totalidad, un yuan. Ver sección 2.3 Creencias. Cuando anteriormente dijimos que Shinen Qigong es un producto del periodo de apertura y reforma, eso no se sacó de la nada. Cuando analizamos los resultados obtenidos en cada paso y miramos el contexto de ese momento, podemos verlo desde la perspectiva de la totalidad y usar la teoría de totalidad Hunyuan para resumir nuestro proceso de desarrollo, para ver que este desarrollo va al paso con las políticas y regulaciones del partido y el desarrollo nacional es una totalidad Hunyuan. Aún más, ver a Shinen Qigong y al partido como una totalidad era en sí mismo un ejercicio de materialismo dialéctico, que compartía la misma perspectiva amplia que la teoría Shengti Hunyuan. Si analizas este problema así, atravesaremos la puerta de la comprensión de la totalidad Hunyuan. En realidad, el partido nos enseña a usar el materialismo dialéctico para ver los problemas, es decir, usar el movimiento de la totalidad para captar la esencia de un asunto. Esto es lo mismo que la totalidad Hunyuan. Al igual que la exhortación a ver las circunstancias desde la altura de la filosofía y a considerar las circunstancias nacionales y la perspectiva a largo plazo, pilares en el repertorio retórico del socialismo chino, que enmarcan las quejas individuales como estrechas de miras y temporales, Pan Ming describió el desarrollo de Shinen Qigong como desempeñando un papel en el panorama más amplio de un orden político que no era inmediatamente evidente, pero que se hará aparente a medida que la historia se desarrolle. Como sugieren las extensas discusiones de Pan Ming sobre la cultura del Qigong, ver capítulo 5, Shinen Qigong, Datong y el comunismo mundial, Shinen Qigong reflejó el impulso teleológico del materialismo histórico en forma de una escatología espiritual progresiva. Los seres humanos a lo largo de la historia siempre han buscado un mundo de Datong, y las fuerzas de la historia están evolucionando naturalmente hacia el colectivismo, destinadas a culminar en el resultado consumado de la evolución humana, el comunismo. En lugar de imitar la ortodoxia ideológica, Shinen Qigong se entendió a sí mismo como desempeñando un papel clave en la evolución de la humanidad hacia la utopía espiritual de Datong, de la cual el socialismo chino era solo una expresión política latente y contemporánea. 2.2. Ideología organizacional. La afinidad de Shinen Qigong con la ortodoxia ideológica sino-marxista permitió al grupo penetrar las instituciones estatales mucho más fácilmente que otros grupos grandes. El testimonio más poderoso de esto se encuentra en un informe de inspección escrito por Chiu Yukai, el director adjunto y secretario general de la poderosa Asociación China de Investigación de Qigong, que operaba a través de sucursales locales encargadas de supervisar el medio del Qigong y organizar actividades de investigación de Qigong. El informe fue publicado en la prestigiosa revista Ciencia China de Qigong, evidentemente para proteger al grupo de la creciente presión sobre el medio del Qigong, y ofrece una visión de la ideología y estructura organizacional del grupo. El 23 de enero de 1990, el Comité de Teorías y Métodos de la Asociación China de Investigación Científica de Qigong aprobó el establecimiento de un grupo de investigación de Shinen Qigong como su suborganización. Ver sección 4.2.3 Asociaciones de investigación, dándole un asiento en el círculo interno del sector del Qigong. La primera reunión de la organización recién establecida, celebrada del 21 al 22 de diciembre de 1994 con 27 miembros,
Incluyó 2 miembros honorarios: Yao Xian, excomandante adjunto del Distrito Militar de Beijing y comandante de la Fuerza Aérea del Distrito de Beijing, y Xu Yixing, miembro permanente de la Junta de la Asociación China de Investigación Científica de Qigong y presidente de la Junta de la Asociación de Investigación de Qigong de Beijing. Ver sección 4.2.3. Asociaciones de investigación. Pan Ming insistió en que, en marcado contraste con la estructura jerárquica de 5 niveles típica de muchas organizaciones de Qigong, Shinen Qigong no tenía una organización a nivel nacional e integrada verticalmente, y los grupos de práctica locales de Shinen Qigong estaban bajo el liderazgo de las autoridades locales relevantes en lugar de recibir órdenes de sus propios líderes. En 1994, esto se llevó un paso más allá, con una decisión de que la propia sucursal de Shinen Qigong solo consistiera en un pequeño consejo y no reclutaría ningún miembro, sino que más bien serviría a la integración de Shinen Qigong con organizaciones de Qigong patrocinadas por el Estado. Una de las primeras acciones tomadas después de la apertura de las primeras instalaciones físicas del grupo en Shijiazhuang, en 1988, ver sección 3.1, el Centro de Capacitación, fue la creación de una célula provisional del partido. En junio de 1992, el centro convirtió esta célula provisional del partido en un comité de sucursal del partido para asegurar que todo su trabajo se condujera bajo el liderazgo del partido. Tras el traslado al Centro de Capacitación en Qinhuangdao, el Comité Municipal de Educación de Qinhuangdao otorgó permiso para el establecimiento de una célula principal del partido, que posteriormente se trasladó al Centro de Rehabilitación en el distrito de Fengrun, en la provincia de Hebei, donde respondía al Comité de Salud del distrito. La sucursal del partido aseguró que, como escuela establecida por fuerzas sociales, el centro implementara las directivas nacionales dadas por las autoridades de salud y educación. Su papel era actuar como bastión de batalla del partido y supervisar la administración y la educación política en el centro. A finales de 1997, se establecieron 7 sucursales del partido, una para cada departamento del centro, y cada una supervisada por un cuadro del partido de nivel departamental o superior. Estos cuadros, como enfatizó Pan Ming, respondían al partido y no a Shinen Qigong. Su apellido era comunista, no Shinen. Al igual que la base de poder geriátrica del Partido Comunista Chino, los líderes superiores del centro eran miembros envejecidos del partido, muchos cuadros militares retirados o exórganos locales del partido del Estado. El líder adjunto permanente del centro, Tsai Yuan-sen, era un excomandante adjunto del 55 grado ejército, y el secretario adjunto permanente, Leng Pengfei, había sido comandante adjunto del 23 grado ejército y era conocido nacionalmente por su papel en el conflicto fronterizo sino-soviético de 1969. El secretario adjunto Cao Hefang solía ser el secretario de la Comisión de Examen de Disciplina de la ciudad de Shijiazhuang, y el líder adjunto Feng Wangde era director del Sanatorio de Trabajadores de la ciudad de Shijiazhuang. Otros líderes superiores eran Cai Jianhe, ex sargento adjunto del puesto de servicio en la División de Logística de la Marina estacionada en Qinhuangdao. El líder adjunto Cao Ji y Fan Zicheng eran ambos ex instructores de la Academia de Oficiales de Campo de las Fuerzas Armadas Terrestres en Shijiazhuang. Además de sus credenciales del partido, estos viejos camaradas también practicaban todos Shinen Qigong. Para lograr una mejor coordinación y unificación entre el partido y la administración del centro, el jefe de la sucursal del Partido del Centro, Pan Ming, también actuaba como jefe del centro. La doble ocupación de posiciones correspondientes del partido y del Estado por un solo cuadro del partido, comúnmente utilizada para extender el alcance del partido a los órganos estatales. Porque, como señaló el informe de inspección,
No habían existido experiencias previas para la creación de una organización del partido dentro de una organización de masas que pudiera servir como ejemplo. La fundación de la sucursal del partido definió su propio conjunto de principios, cuyo propósito era aclarar que las tareas esenciales de la organización del partido era tomar en sus manos su dirección, camino y trabajo ideológico-político del centro. Como enfatizó el informe, había que hacer una serie de distinciones ideológicas críticas. En la filosofía de la causa del Qigong había que trazar límites. Se estaba practicando el materialismo dialéctico o el idealismo. La dirección política e ideológica tenía que ser determinada. ¿Se está tomando un camino socialista para servir al pueblo o se desvía de él? En las actividades operacionales, la posición tenía que ser determinada. ¿Se está persiguiendo la ciencia del Qigong o la superstición y el faccionalismo? Estas son las grandes preguntas respecto a qué bandera está sosteniendo el mundo del Qigong y qué camino está tomando. Solo cuando uno lidera la causa del Qigong con la filosofía marxista puede lograr que progrese en el camino de la ciencia. Sobre esta consideración, Jinen Qigong formuló sus principios ideológicos básicos. Estos aseguraron que, en ausencia de una organización integrada verticalmente, varios grupos de practicantes de Jinen Qigong se moverían al unísono. Más importante aún, en la cuestión de conformidad con la ortodoxia ideológica del partido, descendía de un objetivo general a 4, más tarde 5, ver más abajo, principios subordinados, con cada nivel en la jerarquía, denotando el número de principios involucrados en cada nivel, creando una estructura piramidal. Un objetivo. Bajo el pensamiento guía del materialismo dialéctico e histórico, excavar profundamente y revitalizar el Qigong tradicional, reinventar intrépidamente el Qigong tradicional para cientificarlo, socializarlo, popularizarlo y adaptarlo a las vidas de las personas, transformar los instintos básicos de la humanidad en inteligencia autoconsciente y elevar a la humanidad del reino de la necesidad al reino de la libertad, inaugurando un nivel superior de cultura humana. 2 sostenes. Sostener la bandera de la ciencia, sostener la bandera de la unidad. 3 principios. Servir a las personas con razón, tocar a las personas con virtudes, ganar confianza con habilidades. 4 énfasis iguales. Teorías, métodos, habilidades, virtudes. Esta línea política tenía la intención de crear un movimiento unificado que marchara en la misma dirección sin necesitar la organización vertical renunciada por Pan Min. Como argumentó Pan Min, había desarrollado estas directrices a lo largo de la década de 1980 y formuló por primera vez el principio general bajo el pensamiento guía de en marzo de 1987, en un momento en que la sociedad estaba inundada con ideas liberales. Después de estudiar el espíritu del sexto pleno del 12 grado Comité Central, septiembre de 1986, se integraron en Jinen Qigong. La fuerza que extrajo del partido y sus políticas, argumentó, permitió al grupo sobrevivir incluso cuando estaba rodeado de enemigos. Sin el apoyo de la construcción de la civilización espiritual socialista del partido, era difícil imaginar que Jinen Qigong hubiera tenido éxito. La línea política se anunció en marzo de 1989. En la misma ocasión, Pan Min también introdujo 2 conjuntos de principios rectores para organizar las actividades en el recién fundado Instituto de Estudios Avanzados de Jinen Qigong de Shijiazhuang. Ver. Sección 3.1. El Centro de Capacitación, un estilo institucional definido por armonía, alegría, naturalidad y dignidad, y un estilo de estudio definido por una actitud de búsqueda rigurosa de la verdad y una dirección de servicio firme e incondicional, a saber, servicio al proletariado, servicio a la construcción de las 4 modernizaciones socialistas y servicio a la salud del cuerpo y la mente de las amplias masas,
Esto se resumió en el eslogan de Sinen Qigong, de practicar duro, perfeccionar cuerpo y mente, beneficiar a la humanidad. El estilo de estudio y el estilo institucional se escribieron en las regulaciones de maestros de Shinen Qigong en septiembre de 1989 y se introdujeron a los practicantes de Shinen Qigong en la primera clase de capacitación de representantes de organizaciones de Shinen Qigong de nivel de condado y superior celebrada ese año. Se introdujeron 3 directrices de enseñanza adicionales, aclarando la posición de Shinen Qigong a la luz de la reciente agitación política. El papel del grupo era servir a la política del proletariado, servir a las 4 modernizaciones socialistas y servir a los corazones y mentes de las amplias masas.